¿Y si lo más importante de esta película no tiene nada que ver con la moda? Piénsalo un momento, porque durante casi 20 años, la gente ha llamado a El Diablo Viste de Prada una película de moda, una comedia de oficina, un escaparate para Meryl Streep. Y sí, es todo eso, pero hay algo más oculto bajo todas las marcas de diseñador y los blazers impecablemente planchados. Algo que te impacta de otra manera cuando te das cuenta. Esta película es una historia de supervivencia. Y el monstruo no es Miranda Priestly. Es la versión de ti mismo en la que podrías convertirte cuando deseas el éxito con todas tus fuerzas. Bienvenido de nuevo. Hoy nos adentramos en El Diablo Viste de Prada, la película de 2006 que redefinió el significado de triunfar en una industria tan competitiva y por qué casi 2 décadas después la gente sigue hablando de ella. El Diablo Viste de Prada se estrenó el 30 de junio de 2006, dirigida por David Frankel y adaptada de la novela homónima de Lauren Weisberger de 2003. A primera vista, parecía la típica historia de una chica fuera de su elemento. Una joven de pueblo llega a la gran ciudad, consigue un trabajo glamuroso para el que no está preparada y se desata el caos. Imaginen una mezcla entre Armas de Fuego y Betty la Fea, encantadora, pero no precisamente innovadora, excepto que sí lo fue, porque lo que los tráileres no revelaban, lo que los pósteres con la ceja perfectamente arqueada de Meryl Streep no te preparaban del todo, era la complejidad moral de esta historia. ¿Cómo se niega a presentar héroes fáciles y villanos sencillos? ¿Cómo refleja la ambición misma y te invita a una mirada larga e incómoda? La película está protagonizada por Anne Hathaway como Andrea Andy Sachs, una joven recién graduada en periodismo que consigue un trabajo como segunda asistente de Miranda Priestly, la mujer más poderosa y temida de la industria de la moda. Miranda es interpretada por Meryl Streep, en la que muchos consideran una de las actuaciones más icónicas del siglo XXI. Y luego están Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel y Adrian Grenier como Nate, un elenco que da vida al mundo de la revista Runway de una manera que resulta a la vez inspiradora y aterradora. Hablemos de cómo se desarrolla esta historia y por qué es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Andy Sachs llega a Nueva York con un título en periodismo, el sueño de escribir para una publicación prestigiosa y esa confianza idealista que solo alguien que aún no ha sido aplastado por la realidad puede tener. Es inteligente, es divertida, cree sinceramente que el talento y el trabajo duro son suficientes. Entonces entra en Elias Clark, la editorial que publica la revista Runway, la publicación de moda más prestigiosa del mundo, y solicita el puesto de segunda asistente de Miranda Priestly. Y aquí está lo genial de esta situación. Andy no quiere el trabajo. En realidad no es una experta en moda, apenas sabe quién es Miranda. Solicita el puesto casi por impulso, pensando que 1 millón de chicas matarían por este trabajo y que tal vez ella también debería. Lo que aún no entiende es que el trabajo no es un trampolín, es una prueba de fuego. Miranda Priestly no es una jefa, es una fuerza de la naturaleza. Habla en susurros que resuenan como tormentas. Exige lo imposible no porque sea cruel, bueno, no solo porque sea cruel, sino porque ha construido todo un imperio sobre la base de que la excelencia no admite excusas. Espera que brille el sol porque necesita usar gafas de sol y de alguna manera así es. Las primeras semanas de Andy son un desastre. Aparece con suéteres anticuados, mientras todos a su alrededor parecen recién salidos de una pasarela. Literalmente. No sabe distinguir entre azul cerúleo y turquesa. Se ríe en el momento menos oportuno. Y en la escena inicial más definitoria de la película,
Andy se ríe entre dientes durante una conversación sobre cinturones y Miranda se vuelve hacia ella con una mirada que podría congelar el fuego y pronuncia uno de los mejores monólogos del cine. ¿Ya saben cuál? El discurso del suéter azul cerúleo. Miranda explica, con una precisión devastadora, que el suéter azul abultado que Andy cree haber elegido ella misma, en realidad fue decidido por ella, por la industria de la moda, por los editores, por los diseñadores, por las decisiones que se filtraron desde los niveles más altos de la cultura creativa hasta la sección de ofertas donde Andy lo encontró. Es un discurso sobre la influencia, sobre cómo nada existe en el vacío, sobre cómo descartar el mundo de la moda como superficial es en sí mismo un acto superficial. Este es el punto de inflexión de toda la película, porque a partir de este momento, Andy decide tomarse el trabajo en serio. Se transforma física, sí, pero más importante aún, mentalmente. Empieza a aprender el lenguaje de la moda. Empieza a anticiparse a las necesidades de Miranda, incluso antes de que ella sepa que las tiene. Deja de ser una extraña y empieza a convertirse en una figura clave. Nigel, interpretado con magnífica calidez y un ingenio sutil por Stanley Tucci, se convierte en su guía en esta transformación. La acoge bajo su protección, la viste, la asesora y se convierte en lo más parecido a un aliado que tiene dentro del edificio. Pero Nigel también encarna una de las subtramas más desgarradoras de la película. Un hombre que lo ha dado todo por Miranda y por Runway, y que está a punto de descubrir el verdadero valor de ese sacrificio. A medida que Andy mejora en su trabajo, a medida que empieza a obrar milagros, como conseguir el manuscrito inédito del próximo libro de Harry Potter para las hijas de Miranda, o sobrevivir al caos de la Semana de la Moda, algo más empieza a cambiar. El trabajo que se suponía temporal empieza a consumirla. Los amigos y el novio que debían ser su apoyo comienzan a alejarse, y Miranda, la persona a la que Andy debía proteger, empieza a parecer menos un monstruo y más algo completamente distinto. Miranda Priestley es, sin duda, uno de los mejores personajes del cine moderno. Y aquí está lo que muchos pasan por alto. No es una villana, es un espejo. Meryl Streep lo entendió tan profundamente que tomó una decisión radical. Nunca alza la voz, ni una sola vez. En un papel que fácilmente podría haberse convertido en una caricatura exagerada de jefa infernal, Streep optó por los susurros, optó por la quietud, optó por la aterradora calma de alguien que sabe que es la persona más poderosa en cualquier lugar al que entra y por lo tanto no tiene nada que demostrar gritando. La genialidad de Miranda reside en su seguridad. No pide las cosas, las afirma, como si el universo fuera necio al contradecirla. Y la película, lenta y cuidadosamente, revela el precio de esa seguridad. Vemos cómo su matrimonio se desmorona. Vemos a sus hijas, dos gemelas que la adoran, esperando a una madre siempre a punto de sufrir una crisis. Vemos en una escena extraordinaria a Miranda sin su armadura, con el pelo suelto, el rostro cansado, la voz inesperadamente humana, sentada en una habitación de hotel después de que su marido le haya dicho que quiere el divorcio. En ese momento, Streep hace algo extraordinario. Sin una sola palabra de diálogo que lo explique, nos muestra toda la tragedia de Miranda Priestley. Esta mujer construyó un imperio, sobrevivió a todas las batallas que la industria le lanzó, como mujer, como alguien a quien el mundo subestimó constantemente. Y en el proceso de ganar, perdió aquello que no se podía ganar luchando más. Es devastador. Y a la mañana siguiente sale de esa habitación de hotel con toda su armadura y nadie a su alrededor lo sabe. Andy Sachs es nuestro punto de entrada a este mundo y Anne Hathaway lleva la película con maestría.
Lo que hace interesante a Andy es que no es simplemente una buena persona que aprende a plantar cara a un sistema injusto. Es una buena persona que se convierte en cómplice de ese sistema y durante un tiempo lo disfruta. Disfruta del poder, disfruta de ser excelente en algo, disfruta del reconocimiento. La película es lo suficientemente honesta como para mostrarnos esto. Cuando Andy traiciona a Emily, su compañera asistente, que ha trabajado durante meses para ganarse el viaje a la Semana de la Moda de París, al aceptar la oferta de Miranda para ocupar su lugar, Andy no lo hace con crueldad. Lo hace con la silenciosa y eficiente crueldad de alguien que ha aprendido a pensar como Miranda. Y ese es el verdadero horror de la película. No que el mundo de la moda corrompiera a Andy de la noche a la mañana, sino que ocurriera lenta, bellamente y con la plena cooperación de Andy. Emily Blunt, como Emily Charlton, es una obra maestra de sincronización cómica y una profundidad inesperada. Al principio, Emily parece una antagonista snob, mordaz, desdeñosa y obsesionada con la moda, hasta un punto que resulta absurdo. Pero Blunt le otorga una humanidad que te sorprende. Emily se ha esforzado muchísimo por esta vida. París no es solo un viaje para ella, sino la confirmación de todo lo que ha sacrificado. Cuando Andy ocupa su lugar, se nota. Blunt se asegura de que lo sientas. Y Nigel, el Nigel de Stanley Tucci, es quizás el personaje más conmovedor de toda la película. Es un verdadero creyente. Lo ha dado todo por Miranda y Ranway, su juventud, su vida social, sus ambiciones, y lo hace no por miedo, sino por un amor genuino hacia lo mejor que la moda puede ser. Y cuando Miranda lo ignora por una oportunidad que podría cambiar su carrera, traicionando una promesa que le hizo para proteger su propio puesto, Nigel lo acepta con una elegancia casi insoportable. Dice algo sutilmente devastador. ¿No lo sabías? Eso es lo que hacemos. No se refiere a Miranda. Se refiere a lo que este mundo exige. Das y recibe. En lugar de reciclar la fórmula de su predecesora o recurrir a la nostalgia, el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, que regresan a la saga, dan un giro hacia una historia impulsada por las métricas y el dinamismo de los medios digitales. El mayor acierto de la primera entrega fue la química entre sus actores, y los mejores de aquel reparto regresan. Miranda Priestley, interpretada por Meryl Streep, sigue siendo una fuerza magnética como editora jefa de la revista Runway, que aún dirige el universo de la moda, o al menos lo intenta, mientras Internet, los departamentos de recursos humanos y el caos general acaparan toda la atención. Las reglas han cambiado, pero su mirada icónica permanece intacta. Streep ofrece una actuación brillante, tan divertida como formidable, repleta de frases memorables y una presencia imponente en pantalla. Ahora profundicemos, porque El Diablo viste de Prada ofrece algo mucho más interesante de lo que se le reconoce cuando se la etiqueta como una comedia de moda. La película trata fundamentalmente sobre el precio de la ambición y se niega a moralizar al respecto. No afirma que la ambición sea mala. No sugiere que Miranda se equivoque al exigir la excelencia. Simplemente te muestra el precio de la excelencia y te permite decidir si vale la pena pagarlo. Existe una fascinante estructura paralela que recorre la película entre Miranda y Andy. Ambas son mujeres en un mundo que no las toma en serio. Ambas tienen que luchar más que cualquier hombre en su misma posición. La película sugiere, sutilmente pero de forma inequívoca, que Miranda no se volvió fría y exigente por ser mala persona. Se volvió así porque el mundo en el que se desenvolvía se lo exigía. Ella representa la supervivencia tras décadas en primera línea, y Andy, al seguir el camino de Miranda, corre el riesgo de convertirse en la próxima Miranda. Es un ciclo, no una historia de origen de un villano, sino una historia de un sistema.
También hay algo sutilmente brillante en el tratamiento que la película da a la moda. Comienza burlándose del mundo de la moda. A través de los ojos de Andy es superficial, frívolo, absurdo, pero al final comprendemos lo que entienden personas como Nigel y Miranda, que la ropa es comunicación, que la forma en que nos presentamos es lenguaje. La moda en su máxima expresión es arte. La película se toma la moda en serio de una manera que las expectativas del género no esperarían, y esa subversión es parte de lo que la hace memorable. Andy Sachs, Anne Hathaway, experimenta la evolución más interesante de la película. Ahora, convertida en una periodista galardonada, ha cambiado una crisis de ambición por una confrontación más compleja con su relevancia. Hathaway recupera el encanto natural que definió su papel original, siendo una vez más el pilar emocional de la secuela de principio a fin. En Dior, Emily Charlton, Emily Blunt, se ha convertido en una figura mucho más influyente, una alta ejecutiva cuyo humor irónico oculta una comprensión profunda de cómo el poder se mueve ahora en el mundo de la moda. Es tremendamente entretenida, pero de una manera sutil y discreta, que resulta totalmente actual. El tipo de película que tiene una audiencia mediática incorporada, las revistas femeninas, que la recibirá con la misma falta de escrutinio con la que tratan cada lanzamiento de un nuevo producto de belleza. El Diablo viste de Prada es un título ingenioso que se acerca a ser una película ingeniosa. Está adaptada por Aline Brosh McKenna de la novela Chick Lit de Lauren Weisberger, y dado que Weisberger pasó un tiempo trabajando en la edición estadounidense de Vogue como asistente de la editora Anna Wintour, no tenemos que buscar muy lejos para encontrar su inspiración. Anne Hathaway interpreta al alter ego melindroso de Weisberger, una becaria barra novata en una revista de moda no muy alejada de Vogue. Y Meryl Streep también está claramente inspirada en la formidable editora de la Biblia de la moda, a quien no apodan Nuclear Wintour por nada, una mujer cuyas declaraciones, con su característico peinado, impulsan o destruyen carreras tanto dentro de la revista como en el mundo de los grandes diseñadores. Hasta ahora, todo es escalofriante. La que mejor se lleva la palma es Emily Blunt, interpretando a la estirada inglesa que protege a su jefa. El discurso del suéter azul celeste, del que ya hablamos, es el motor de este tema. Nada de lo que te pones es pura elección tuya. Todo existe dentro de una red de decisiones culturales tomadas por personas que nunca has conocido. Miranda no le está dando lecciones de moda a Andy, sino que le está enseñando cómo funciona realmente el poder. Invisible, acumulativo, ineludible. Y luego está la secuencia de París, la llegada de Andy a la cima del mundo de la moda, que funciona casi como un cuento de hadas. Está en la ciudad más hermosa del mundo, luciendo la ropa más deslumbrante, rodeada de glamour, y está completamente sola. Su relación se desmorona por mensaje de texto. Su mejor amiga ha dejado de llamarla, ha alcanzado el sueño y ha descubierto que el sueño no pregunta cómo estás. Sinceramente, esta es una historia muy conocida. Tenemos a la novata ingenua y a la mentora poderosa que lo ha visto todo y exige la perfección. Pero eso no impide que simpaticemos con Andy. Como alguien que ha conseguido un nuevo trabajo recientemente, sentí lástima por Andy, ya que parecía haber recibido muy poca capacitación. Era fácil desear que se las arreglara y empezar a impresionar a su nuevo y exigente jefe. Claro que también vemos la otra cara de la moneda, ya que sus amigos se cansan de sus constantes cambios de planes laborales. Y esto afecta especialmente su relación con su novio. Como dije, es una historia conocida. El resultado fue que deseaba que Andy encontrara la manera de equilibrar su vida personal y su nuevo trabajo. El personaje es muy simpático y fácil de apoyar, lo que nos ayuda a sobrellevar la historia.
Esto era importante para mí, ya que soy hombre. ¿Moda? Ni hablar. No me importaba en absoluto ese aspecto de la historia, pero claro, era solo el contexto que mantiene unido el resto. Lo que realmente me impresionó fueron algunas escenas cerca del final. Vemos las dos caras de la moneda cuando Miranda le da a Andy algunos vistazos a su vida. En lugar de ser moralizantes, transmiten una honestidad tan impactante que resulta imposible apartar la mirada. El discurso azul celeste, obviamente, pero ya lo hemos comentado. Permítanme mencionar algunos otros ejemplos. La escena de la escalera, cuando Andy, vestida de pies a cabeza con un estilo deslumbrante, camina por las oficinas de Runway y todos se giran para mirarla. No hay diálogo, solo Ella Fitzgerald en la banda sonora y el lenguaje visual de la transformación. Son 3 segundos que lo dicen todo sobre cómo ha cambiado Andy, y lo hacen sin una sola palabra. La crítica más común, y es válida, es que los personajes masculinos resultan superficiales. El novio de Andy, Nate, interpretado por Adrian Grenier, funciona principalmente como un símbolo de la vida que ella deja atrás, en lugar de como una persona con profundidad. Su papel principal es sentirse abandonado y ser visualmente atractivo, y el guión no le da mucho más que eso. Cuando su relación se desmorona, se supone que debemos sentir el impacto de la transformación de Andy, pero debido a la falta de desarrollo del personaje de Nate, la pérdida no se siente con la fuerza que podría. De manera similar, el ritmo de la película se vuelve algo irregular en su segundo acto. Hay un tramo en la mitad donde la transformación de Andy ocurre casi con demasiada fluidez. Los montajes de competencia se acumulan y el costo personal del que se nos ha hablado no se siente lo suficientemente visceral hasta que la secuencia de París lo intensifica todo de nuevo. Y se podría argumentar que la película le da un respiro a Andy al final. Después de todo lo que aprende, después de todo en lo que participa, la traición de Emily, el marginamiento de Nate, los momentos de crueldad que absorbe y ocasionalmente refleja, su ajuste de cuentas moral llega de forma rápida y limpia. Toma su decisión, tira el teléfono y se marcha hacia un nuevo futuro. La verdadera transformación es más compleja que eso. La película insinúa el caos, pero no se sumerge por completo en él. La escena de la habitación del hotel en París, Miranda sin su armadura, dura apenas 90 segundos. Meryl Streep no actúa, sino que la habita. Sientes que estás presenciando algo íntimo, algo real, que recontextualiza todo lo que has visto antes. Y el final, la decisión final que toma Andy y la última mirada que Miranda le dedica en la ventanilla del coche, de la que hablaremos en un momento. Las interpretaciones nos impulsan a través de las primeras partes y nos llevan al desenlace sin ningún problema. Meryl Streep está absolutamente brillante en el papel principal. Hace que Miranda sea mucho más compleja de lo que parece desde el principio. En manos menos hábiles, las escenas finales no habrían resultado creíbles porque no nos habría importado el personaje. Mientras tanto, Anne Hathaway se defiende bien y consigue que nos preocupemos por Andy, lo que hace que todo el viaje valga la pena. Los dos protagonistas están rodeados de un excelente reparto SEAM. La película está protagonizada por Anne Hathaway como Andrea Andy Sachs, una joven recién graduada en periodismo que consigue un trabajo como segunda asistente de Miranda Priestly, la mujer más poderosa y temida de la industria de la moda. Miranda es interpretada por Meryl Streep, en la que muchos consideran una de las actuaciones más icónicas del siglo XXI. Y luego están Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel y Adrian Grenier como Nate, un elenco que da vida al mundo de la revista Runway de una manera que resulta a la vez inspiradora y aterradora.
Hablemos de cómo se desarrolla esta historia y por qué es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Andy Sachs llega a Nueva York con un título en periodismo, el sueño de escribir para una publicación prestigiosa y esa confianza idealista que solo alguien que aún no ha sido aplastado por la realidad puede tener. Es inteligente, es divertida, cree sinceramente que el talento y el trabajo duro son suficientes. Entonces entra en Elias Clark, la editorial que publica la revista Wrong Way, la publicación de moda más prestigiosa del mundo, y solicita el puesto de segunda asistente de Miranda Priestley. Y aquí está lo genial de esta situación. Andy no quiere el trabajo. En realidad no es una experta en moda, apenas sabe quién es Miranda. Solicita el puesto casi por impulso, pensando que 1 millón de chicas matarían por este trabajo y que tal vez ella también debería. Lo que aún no entiende es que el trabajo no es un trampolín, es una prueba de fuego. Miranda Priestley no es una jefa, es una fuerza de la naturaleza. Habla en susurros que resuenan como tormentas. Exige lo imposible no porque sea cruel, bueno, no solo porque sea cruel, sino porque ha construido todo un imperio sobre la base de que la excelencia no admite excusas. Espera que brille el sol porque necesita usar gafas de sol y de alguna manera así es. Las primeras semanas de Andy son un desastre. Aparece con suéteres anticuados mientras todos a su alrededor parecen recién salidos de una pasarela. Literalmente. No sabe distinguir entre azul cerúleo y turquesa. Se ríe en el momento menos oportuno. Y en la escena inicial más definitoria de la película, Andy se ríe entre dientes durante una conversación sobre cinturones, y Miranda se vuelve hacia ella con una mirada que podría congelar el fuego y pronuncia uno de los mejores monólogos del cine. ¿Ya saben cuál? El discurso del suéter azul cerúleo. Miranda explica, con una precisión devastadora, que el suéter azul abultado que Andy cree haber elegido ella misma, en realidad fue decidido por ella, por la industria de la moda, por los editores, por los diseñadores, por las decisiones que se filtraron desde los niveles más altos de la cultura creativa hasta la sección de ofertas donde Andy lo encontró. Es un discurso sobre la influencia, sobre cómo nada existe en el vacío, sobre cómo descartar el mundo de la moda como superficial es en sí mismo un acto superficial. Este es el punto de inflexión de toda la película, porque a partir de este momento, Andy decide tomarse el trabajo en serio. Se transforma física, sí, pero más importante aún, mentalmente. Empieza a aprender el lenguaje de la moda. Empieza a anticiparse a las necesidades de Miranda, incluso antes de que ella sepa que las tiene. Deja de ser una extraña y empieza a convertirse en una figura clave. Nigel, interpretado con magnífica calidez y un ingenio sutil por Stanley Tucci, se convierte en su guía en esta transformación. La acoge bajo su protección, la viste, la asesora y se convierte en lo más parecido a un aliado que tiene dentro del edificio. Pero Nigel también encarna una de las subtramas más desgarradoras de la película. Un hombre que lo ha dado todo por Miranda y por Runway, y que está a punto de descubrir el verdadero valor de ese sacrificio. A medida que Andy mejora en su trabajo, a medida que empieza a obrar milagros, como conseguir el manuscrito inédito del próximo libro de Harry Potter para las hijas de Miranda, o sobrevivir al caos de la Semana de la Moda, algo más empieza a cambiar. El trabajo que se suponía temporal empieza a consumirla. Los amigos y el novio que debían ser su apoyo comienzan a alejarse, y Miranda, la persona a la que Andy debía proteger, empieza a parecer menos un monstruo y más algo completamente distinto. Miranda Priestley es, sin duda, uno de los mejores personajes del cine moderno. Y aquí está lo que muchos pasan por alto.
No es una villana, es un espejo. Meryl Streep lo entendió tan profundamente que tomó una decisión radical. Nunca alza la voz, ni una sola vez. En un papel que fácilmente podría haberse convertido en una caricatura exagerada de jefa infernal, Streep optó por los susurros, optó por la quietud, optó por la aterradora calma de alguien que sabe que es la persona más poderosa en cualquier lugar al que entra y por lo tanto no tiene nada que demostrar gritando. La genialidad de Miranda reside en su seguridad. No pide las cosas, las afirma, como si el universo fuera necio al contradecirla. Y la película, lenta y cuidadosamente, revela el precio de esa seguridad. Vemos cómo su matrimonio se desmorona. Vemos a sus hijas, dos gemelas que la adoran, esperando a una madre siempre a punto de sufrir una crisis. Vemos en una escena extraordinaria a Miranda sin su armadura, con el pelo suelto, el rostro cansado, la voz inesperadamente humana, sentada en una habitación de hotel después de que su marido le haya dicho que quiere el divorcio. En ese momento, Streep hace algo extraordinario. Sin una sola palabra de diálogo que lo explique, nos muestra toda la tragedia de Miranda Priestly. Esta mujer construyó un imperio, sobrevivió a todas las batallas que la industria le lanzó, como mujer, como alguien a quien el mundo subestimó constantemente. Y en el proceso de ganar, perdió aquello que no se podía ganar luchando más. Es devastador. Y a la mañana siguiente sale de esa habitación de hotel con toda su armadura y nadie a su alrededor lo sabe. Andy Sachs es nuestro punto de entrada a este mundo y Anne Hathaway lleva la película con maestría. Lo que hace interesante a Andy es que no es simplemente una buena persona que aprende a plantar cara a un sistema injusto. Es una buena persona que se convierte en cómplice de ese sistema y durante un tiempo lo disfruta. Disfruta del poder, disfruta de ser excelente en algo, disfruta del reconocimiento. La película es lo suficientemente honesta como para mostrarnos esto. Cuando Andy traiciona a Emily, su compañera asistente, que ha trabajado durante meses para ganarse el viaje a la Semana de la Moda de París, al aceptar la oferta de Miranda para ocupar su lugar, Andy no lo hace con crueldad. Lo hace con la silenciosa y eficiente crueldad de alguien que ha aprendido a pensar como Miranda. Y ese es el verdadero horror de la película. No que el mundo de la moda corrompiera a Andy de la noche a la mañana, sino que ocurriera lenta, bellamente y con la plena cooperación de Andy. Emily Blunt, como Emily Charlton, es una obra maestra de sincronización cómica y una profundidad inesperada. Al principio, Emily parece una antagonista snob, mordaz, desdeñosa y obsesionada con la moda, hasta un punto que resulta absurdo. Pero Blunt le otorga una humanidad que te sorprende. Emily se ha esforzado muchísimo por esta vida. París no es solo un viaje para ella, sino la confirmación de todo lo que ha sacrificado. Cuando Andy ocupa su lugar, se nota. Blunt se asegura de que lo sientas. Y Nigel, el Nigel de Stanley Tucci, es quizás el personaje más conmovedor de toda la película. Es un verdadero creyente. Lo ha dado todo por Miranda y Ranway, su juventud, su vida social, sus ambiciones, y lo hace no por miedo, sino por un amor genuino hacia lo mejor que la moda puede ser. Y cuando Miranda lo ignora por una oportunidad que podría cambiar su carrera, traicionando una promesa que le hizo para proteger su propio puesto, Nigel lo acepta con una elegancia casi insoportable. Dice algo sutilmente devastador. ¿No lo sabías? Eso es lo que hacemos. No se refiere a Miranda. Se refiere a lo que este mundo exige. Das y recibe. En lugar de reciclar la fórmula de su predecesora o recurrir a la nostalgia, el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, que regresan a la saga, dan un giro hacia una historia impulsada por las métricas y el dinamismo de los medios digitales.
El mayor acierto de la primera entrega fue la química entre sus actores, y los mejores de aquel reparto regresan. Miranda Priestley, interpretada por Meryl Streep, sigue siendo una fuerza magnética como editora jefa de la revista Runway, que aún dirige el universo de la moda, o al menos lo intenta, mientras Internet, los departamentos de recursos humanos y el caos general acaparan toda la atención. Las reglas han cambiado, pero su mirada icónica permanece intacta. Streep ofrece una actuación brillante, tan divertida como formidable, repleta de frases memorables y una presencia imponente en pantalla. Ahora profundicemos, porque El Diablo Viste de Prada ofrece algo mucho más interesante de lo que se le reconoce cuando se la etiqueta como una comedia de moda. La película trata fundamentalmente sobre el precio de la ambición y se niega a moralizar al respecto. No afirma que la ambición sea mala. No sugiere que Miranda se equivoque al exigir la excelencia. Simplemente te muestra el precio de la excelencia y te permite decidir si vale la pena pagarlo. Existe una fascinante estructura paralela que recorre la película entre Miranda y Andy. Ambas son mujeres en un mundo que no las toma en serio. Ambas tienen que luchar más que cualquier hombre en su misma posición. La película sugiere, sutilmente pero de forma inequívoca, que Miranda no se volvió fría y exigente por ser mala persona. Se volvió así porque el mundo en el que se desenvolvía se lo exigía. Ella representa la supervivencia tras décadas en primera línea, y Andy, al seguir el camino de Miranda, corre el riesgo de convertirse en la próxima Miranda. Es un ciclo, no una historia de origen de un villano, sino una historia de un sistema. También hay algo sutilmente brillante en el tratamiento que la película da a la moda. Comienza burlándose del mundo de la moda. A través de los ojos de Andy es superficial, frívolo, absurdo, pero al final comprendemos lo que entienden personas como Nigel y Miranda, que la ropa es comunicación, que la forma en que nos presentamos es lenguaje. La moda en su máxima expresión es arte. La película se toma la moda en serio de una manera que las expectativas del género no esperarían, y esa subversión es parte de lo que la hace memorable. Andy Sachs, Anne Hathaway, experimenta la evolución más interesante de la película. Ahora, convertida en una periodista galardonada, ha cambiado una crisis de ambición por una confrontación más compleja con su relevancia. Hathaway recupera el encanto natural que definió su papel original, siendo una vez más el pilar emocional de la secuela de principio a fin. En Dior, Emily Charlton, Emily Blunt, se ha convertido en una figura mucho más influyente, una alta ejecutiva cuyo humor irónico oculta una comprensión profunda de cómo el poder se mueve ahora en el mundo de la moda. Es tremendamente entretenida, pero de una manera sutil y discreta, que resulta totalmente actual. El tipo de película que tiene una audiencia mediática incorporada, las revistas femeninas, que la recibirá con la misma falta de escrutinio con la que tratan cada lanzamiento de un nuevo producto de belleza. El Diablo Viste de Prada es un título ingenioso que se acerca a ser una película ingeniosa. Está adaptada por Aline Brosh McKenna de la novela Chick Lit de Lauren Weisberger, y dado que Weisberger pasó un tiempo trabajando en la edición estadounidense de Vogue como asistente de la editora Anna Wintour, no tenemos que buscar muy lejos para encontrar su inspiración. Anne Hathaway interpreta al alter ego melindroso de Weisberger, una becaria barra novata en una revista de moda no muy alejada de Vogue. Y Meryl Streep también está claramente inspirada en la formidable editora de la Biblia de la moda, a quien no apodan Nuclear Wintour por nada, una mujer cuyas declaraciones, con su característico peinado, impulsan o destruyen carreras tanto dentro de la revista como en el mundo de los grandes diseñadores. Hasta ahora, todo es escalofriante.
La que mejor se lleva la palma es Emily Blunt, interpretando a la estirada inglesa que protege a su jefa. El discurso del suéter azul celeste, del que ya hablamos, es el motor de este tema. Nada de lo que te pones es pura elección tuya. Todo existe dentro de una red de decisiones culturales tomadas por personas que nunca has conocido. Miranda no le está dando lecciones de moda a Andy, sino que le está enseñando cómo funciona realmente el poder. Invisible, acumulativo, ineludible. Y luego está la secuencia de París, la llegada de Andy a la cima del mundo de la moda, que funciona casi como un cuento de hadas. Está en la ciudad más hermosa del mundo, luciendo la ropa más deslumbrante, rodeada de glamour, y está completamente sola. Su relación se desmorona por mensaje de texto. Su mejor amiga ha dejado de llamarla, ha alcanzado el sueño y ha descubierto que el sueño no pregunta cómo estás. Sinceramente, esta es una historia muy conocida. Tenemos a la novata ingenua y a la mentora poderosa que lo ha visto todo y exige la perfección. Pero eso no impide que simpaticemos con Andy. Como alguien que ha conseguido un nuevo trabajo recientemente, sentí lástima por Andy, ya que parecía haber recibido muy poca capacitación. Era fácil desear que se las arreglara y empezara a impresionar a su nuevo y exigente jefe. Claro que también vemos la otra cara de la moneda, ya que sus amigos se cansan de sus constantes cambios de planes laborales. Y esto afecta especialmente su relación con su novio. Como dije, es una historia conocida. El resultado fue que deseaba que Andy encontrara la manera de equilibrar su vida personal y su nuevo trabajo. El personaje es muy simpático y fácil de apoyar, lo que nos ayuda a sobrellevar la historia. Esto era importante para mí, ya que soy hombre. ¿Moda? Ni hablar. No me importaba en absoluto ese aspecto de la historia, pero claro, era solo el contexto que mantiene unido el resto. Lo que realmente me impresionó fueron algunas escenas cerca del final. Vemos las dos caras de la moneda cuando Miranda le da a Andy algunos vistazos a su vida. En lugar de ser moralizantes, transmiten una honestidad tan impactante que resulta imposible apartar la mirada. El discurso azul celeste, obviamente, pero ya lo hemos comentado. Permítanme mencionar algunos otros ejemplos. La escena de la escalera, cuando Andy, vestida de pies a cabeza con un estilo deslumbrante, camina por las oficinas de Runway y todos se giran para mirarla. No hay diálogo, solo Ella Fitzgerald en la banda sonora y el lenguaje visual de la transformación. Son 3 segundos que lo dicen todo sobre cómo ha cambiado Andy, y lo hacen sin una sola palabra. La crítica más común, y es válida, es que los personajes masculinos resultan superficiales. El novio de Andy, Nate, interpretado por Adrian Grenier, funciona principalmente como un símbolo de la vida que ella deja atrás, en lugar de como una persona con profundidad. Su papel principal es sentirse abandonado y ser visualmente atractivo, y el guión no le da mucho más que eso. Cuando su relación se desmorona, se supone que debemos sentir el impacto de la transformación de Andy, pero debido a la falta de desarrollo del personaje de Nate, la pérdida no se siente con la fuerza que podría. De manera similar, el ritmo de la película se vuelve algo irregular en su segundo acto. Hay un tramo en la mitad donde la transformación de Andy ocurre casi con demasiada fluidez. Los montajes de competencia se acumulan y el costo personal del que se nos ha hablado no se siente lo suficientemente visceral hasta que la secuencia de París lo intensifica todo de nuevo. Y se podría argumentar que la película le da un respiro a Andy al final. Después de todo lo que aprende, después de todo en lo que participa, la traición de Emily, el marginamiento de Nate, los momentos de crueldad que absorbe y ocasionalmente refleja, su ajuste de cuentas moral llega de forma rápida y limpia. Toma su decisión,
tira el teléfono y se marcha hacia un nuevo futuro. La verdadera transformación es más compleja que eso. La película insinúa el caos, pero no se sumerge por completo en él. La escena de la habitación del hotel en París, Miranda sin su armadura, dura apenas 90 segundos. Meryl Streep no actúa, sino que la habita. Sientes que estás presenciando algo íntimo, algo real, que recontextualiza todo lo que has visto antes. Y el final, la decisión final que toma Andy y la última mirada que Miranda le dedica en la ventanilla del coche, de la que hablaremos en un momento. Las interpretaciones nos impulsan a través de las primeras partes y nos llevan al desenlace sin ningún problema. Meryl Streep está absolutamente brillante en el papel principal. Hace que Miranda sea mucho más compleja de lo que parece desde el principio. En manos menos hábiles, las escenas finales no habrían resultado creíbles porque no nos habría importado el personaje. Mientras tanto, Anne Hathaway se defiende bien y consigue que nos preocupemos por Andy, lo que hace que todo el viaje valga la pena. Los dos protagonistas están rodeados de un excelente reparto Siam. La película está protagonizada por Anne Hathaway como Andrea Andy Sachs, una joven recién graduada en periodismo que consigue un trabajo como segunda asistente de Miranda Priestly, la mujer más poderosa y temida de la industria de la moda. Miranda es interpretada por Meryl Streep, en la que muchos consideran una de las actuaciones más icónicas del siglo XXI. Y luego están Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel y Adrian Grenier como Nate, un elenco que da vida al mundo de la revista Runway de una manera que resulta a la vez inspiradora y aterradora. Hablemos de cómo se desarrolla esta historia y por qué es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Andy Sachs llega a Nueva York con un título en periodismo, el sueño de escribir para una publicación prestigiosa y esa confianza idealista que solo alguien que aún no ha sido aplastado por la realidad puede tener. Es inteligente, es divertida, cree sinceramente que el talento y el trabajo duro son suficientes. Entonces entra en Elias Clark, la editorial que publica la revista Runway, la publicación de moda más prestigiosa del mundo, y solicita el puesto de segunda asistente de Miranda Priestly. Y aquí está lo genial de esta situación. Andy no quiere el trabajo. En realidad no es una experta en moda, apenas sabe quién es Miranda. Solicita el puesto casi por impulso, pensando que 1 millón de chicas matarían por este trabajo y que tal vez ella también debería. Lo que aún no entiende es que el trabajo no es un trampolín, es una prueba de fuego. Miranda Priestly no es una jefa, es una fuerza de la naturaleza. Habla en susurros que resuenan como tormentas. Exige lo imposible no porque sea cruel, bueno, no solo porque sea cruel, sino porque ha construido todo un imperio sobre la base de que la excelencia no admite excusas. Espera que brille el sol porque necesita usar gafas de sol, y de alguna manera así es. Las primeras semanas de Andy son un desastre. Aparece con suéteres anticuados, mientras todos a su alrededor parecen recién salidos de una pasarela. Literalmente. No sabe distinguir entre azul cerúleo y turquesa. Se ríe en el momento menos oportuno. Y en la escena inicial más definitoria de la película, Andy se ríe entre dientes durante una conversación sobre cinturones, y Miranda se vuelve hacia ella con una mirada que podría congelar el fuego y pronuncia uno de los mejores monólogos del cine. ¿Ya saben cuál? El discurso del suéter azul cerúleo. Miranda explica, con una precisión devastadora, que el suéter azul abultado que Andy cree haber elegido ella misma, en realidad fue decidido por ella, por la industria de la moda, por los editores, por los diseñadores, por las decisiones que se filtraron desde los niveles más altos de la cultura creativa
hasta la sección de ofertas donde Andy lo encontró. Es un discurso sobre la influencia, sobre cómo nada existe en el vacío, sobre cómo descartar el mundo de la moda como superficial es en sí mismo un acto superficial. Este es el punto de inflexión de toda la película, porque a partir de este momento, Andy decide tomarse el trabajo en serio. Se transforma física, sí, pero más importante aún, mentalmente. Empieza a aprender el lenguaje de la moda. Empieza a anticiparse a las necesidades de Miranda, incluso antes de que ella sepa que las tiene. Deja de ser una extraña y empieza a convertirse en una figura clave. Nigel, interpretado con magnífica calidez y un ingenio sutil por Stanley Tucci, se convierte en su guía en esta transformación. La acoge bajo su protección, la viste, la asesora y se convierte en lo más parecido a un aliado que tiene dentro del edificio. Pero Nigel también encarna una de las subtramas más desgarradoras de la película. Un hombre que lo ha dado todo por Miranda y por Runway, y que está a punto de descubrir el verdadero valor de ese sacrificio. A medida que Andy mejora en su trabajo, a medida que empieza a obrar milagros, como conseguir el manuscrito inédito del próximo libro de Harry Potter para las hijas de Miranda, o sobrevivir al caos de la Semana de la Moda, algo más empieza a cambiar. El trabajo que se suponía temporal empieza a consumirla. Los amigos y el novio que debían ser su apoyo comienzan a alejarse, y Miranda, la persona a la que Andy debía proteger, empieza a parecer menos un monstruo y más algo completamente distinto. Miranda Priestley es, sin duda, uno de los mejores personajes del cine moderno. Y aquí está lo que muchos pasan por alto. No es una villana, es un espejo. Meryl Streep lo entendió tan profundamente que tomó una decisión radical. Nunca alza la voz, ni una sola vez. En un papel que fácilmente podría haberse convertido en una caricatura exagerada de jefa infernal, Streep optó por los susurros, optó por la quietud, optó por la aterradora calma de alguien que sabe que es la persona más poderosa en cualquier lugar al que entra y por lo tanto no tiene nada que demostrar gritando. La genialidad de Miranda reside en su seguridad. No pide las cosas, las afirma, como si el universo fuera necio al contradecirla. Y la película, lenta y cuidadosamente, revela el precio de esa seguridad. Vemos cómo su matrimonio se desmorona. Vemos a sus hijas, dos gemelas que la adoran, esperando a una madre siempre a punto de sufrir una crisis. Vemos en una escena extraordinaria a Miranda sin su armadura, con el pelo suelto, el rostro cansado, la voz inesperadamente humana, sentada en una habitación de hotel después de que su marido le haya dicho que quiere el divorcio. En ese momento, Streep hace algo extraordinario. Sin una sola palabra de diálogo que lo explique, nos muestra toda la tragedia de Miranda Priestley. Esta mujer construyó un imperio, sobrevivió a todas las batallas que la industria le lanzó, como mujer, como alguien a quien el mundo subestimó constantemente. Y en el proceso de ganar, perdió aquello que no se podía ganar luchando más. Es devastador. Y a la mañana siguiente sale de esa habitación de hotel con toda su armadura y nadie a su alrededor lo sabe. Andy Sachs es nuestro punto de entrada a este mundo y Anne Hathaway lleva la película con maestría. Lo que hace interesante a Andy es que no es simplemente una buena persona que aprende a plantar cara a un sistema injusto. Es una buena persona que se convierte en cómplice de ese sistema y durante un tiempo lo disfruta. Disfruta del poder, disfruta de ser excelente en algo, disfruta del reconocimiento. La película es lo suficientemente honesta como para mostrarnos esto. Cuando Andy traiciona a Emily, su compañera asistente, que ha trabajado durante meses para ganarse el viaje a la Semana de la Moda de París, al aceptar la oferta de Miranda para ocupar su lugar,
Andy no lo hace con crueldad. Lo hace con la silenciosa y eficiente crueldad de alguien que ha aprendido a pensar como Miranda. Y ese es el verdadero horror de la película. No que el mundo de la moda corrompiera a Andy de la noche a la mañana, sino que ocurriera lenta, bellamente y con la plena cooperación de Andy. Emily Blunt, como Emily Charlton, es una obra maestra de sincronización cómica y una profundidad inesperada. Al principio, Emily parece una antagonista snob, mordaz, desdeñosa y obsesionada con la moda, hasta un punto que resulta absurdo. Pero Blunt le otorga una humanidad que te sorprende. Emily se ha esforzado muchísimo por esta vida. París no es solo un viaje para ella, sino la confirmación de todo lo que ha sacrificado. Cuando Andy ocupa su lugar, se nota. Blunt se asegura de que lo sientas. Y Nigel, el Nigel de Stanley Tucci, es quizás el personaje más conmovedor de toda la película. Es un verdadero creyente. Lo ha dado todo por Miranda y Ranway, su juventud, su vida social, sus ambiciones, y lo hace no por miedo, sino por un amor genuino hacia lo mejor que la moda puede ser. Y cuando Miranda lo ignora por una oportunidad que podría cambiar su carrera, traicionando una promesa que le hizo para proteger su propio puesto, Nigel lo acepta con una elegancia casi insoportable. Dice algo sutilmente devastador. ¿No lo sabías? Eso es lo que hacemos. No se refiere a Miranda. Se refiere a lo que este mundo exige. Das y recibe. En lugar de reciclar la fórmula de su predecesora o recurrir a la nostalgia, el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, que regresan a la saga, dan un giro hacia una historia impulsada por las métricas y el dinamismo de los medios digitales. El mayor acierto de la primera entrega fue la química entre sus actores, y los mejores de aquel reparto regresan. Miranda Priestley, interpretada por Meryl Streep, sigue siendo una fuerza magnética como editora jefa de la revista Runway, que aún dirige el universo de la moda, o al menos lo intenta, mientras Internet, los departamentos de recursos humanos y el caos general acaparan toda la atención. Las reglas han cambiado, pero su mirada icónica permanece intacta. Streep ofrece una actuación brillante, tan divertida como formidable, repleta de frases memorables y una presencia imponente en pantalla. Ahora profundicemos, porque El Diablo viste de Prada ofrece algo mucho más interesante de lo que se le reconoce cuando se la etiqueta como una comedia de moda. La película trata fundamentalmente sobre el precio de la ambición y se niega a moralizar al respecto. No afirma que la ambición sea mala. No sugiere que Miranda se equivoque al exigir la excelencia. Simplemente te muestra el precio de la excelencia y te permite decidir si vale la pena pagarlo. Existe una fascinante estructura paralela que recorre la película entre Miranda y Andy. Ambas son mujeres en un mundo que no las toma en serio. Ambas tienen que luchar más que cualquier hombre en su misma posición. La película sugiere, sutilmente pero de forma inequívoca, que Miranda no se volvió fría y exigente por ser mala persona. Se volvió así porque el mundo en el que se desenvolvía se lo exigía. Ella representa la supervivencia tras décadas en primera línea, y Andy, al seguir el camino de Miranda, corre el riesgo de convertirse en la próxima Miranda. Es un ciclo, no una historia de origen de un villano, sino una historia de un sistema. También hay algo sutilmente brillante en el tratamiento que la película da a la moda. Comienza burlándose del mundo de la moda. A través de los ojos de Andy es superficial, frívolo, absurdo, pero al final comprendemos lo que entienden personas como Nigel y Miranda, que la ropa es comunicación, que la forma en que nos presentamos es lenguaje. La moda en su máxima expresión es arte. La película se toma la moda en serio de una manera que las expectativas del género no esperarían, y esa subversión es parte de lo que la hace memorable. Andy Sachs, Anne Hathaway,
experimenta la evolución más interesante de la película. Ahora, convertida en una periodista galardonada, ha cambiado una crisis de ambición por una confrontación más compleja con su relevancia. Hathaway recupera el encanto natural que definió su papel original, siendo una vez más el pilar emocional de la secuela de principio a fin. En Dior, Emily Charlton, Emily Blunt, se ha convertido en una figura mucho más influyente, una alta ejecutiva cuyo humor irónico oculta una comprensión profunda de cómo el poder se mueve ahora en el mundo de la moda. Es tremendamente entretenida, pero de una manera sutil y discreta, que resulta totalmente actual. El tipo de película que tiene una audiencia mediática incorporada, las revistas femeninas, que la recibirá con la misma falta de escrutinio con la que tratan cada lanzamiento de un nuevo producto de belleza. El Diablo viste de Prada es un título ingenioso que se acerca a ser una película ingeniosa. Está adaptada por Aline Brosh McKenna de la novela Chick Lit de Lauren Weisberger, y dado que Weisberger pasó un tiempo trabajando en la edición estadounidense de Vogue como asistente de la editora Anna Wintour, no tenemos que buscar muy lejos para encontrar su inspiración. Anne Hathaway interpreta al alter ego melindroso de Weisberger, una becaria barra novata en una revista de moda no muy alejada de Vogue. Y Meryl Streep también está claramente inspirada en la formidable editora de la Biblia de la moda, a quien no apodan Nuclear Wintour por nada, una mujer cuyas declaraciones, con su característico peinado, impulsan o destruyen carreras tanto dentro de la revista como en el mundo de los grandes diseñadores. Hasta ahora, todo es escalofriante. La que mejor se lleva la palma es Emily Blunt, interpretando a la estirada inglesa que protege a su jefa. El discurso del suéter azul celeste, del que ya hablamos, es el motor de este tema. Nada de lo que te pones es pura elección tuya. Todo existe dentro de una red de decisiones culturales tomadas por personas que nunca has conocido. Miranda no le está dando lecciones de moda a Andy, sino que le está enseñando cómo funciona realmente el poder. Invisible, acumulativo, ineludible. Y luego está la secuencia de París, la llegada de Andy a la cima del mundo de la moda, que funciona casi como un cuento de hadas. Está en la ciudad más hermosa del mundo, luciendo la ropa más deslumbrante, rodeada de glamour, y está completamente sola. Su relación se desmorona por mensaje de texto. Su mejor amiga ha dejado de llamarla, ha alcanzado el sueño y ha descubierto que el sueño no pregunta cómo estás. Sinceramente, esta es una historia muy conocida. Tenemos a la novata ingenua y a la mentora poderosa que lo ha visto todo y exige la perfección. Pero eso no impide que simpaticemos con Andy. Como alguien que ha conseguido un nuevo trabajo recientemente, sentí lástima por Andy, ya que parecía haber recibido muy poca capacitación. Era fácil desear que se las arreglara y empezara a impresionar a su nuevo y exigente jefe. Claro que también vemos la otra cara de la moneda, ya que sus amigos se cansan de sus constantes cambios de planes laborales. Y esto afecta especialmente su relación con su novio. Como dije, es una historia conocida. El resultado fue que deseaba que Andy encontrara la manera de equilibrar su vida personal y su nuevo trabajo. El personaje es muy simpático y fácil de apoyar, lo que nos ayuda a sobrellevar la historia. Esto era importante para mí, ya que soy hombre. ¿Moda? Ni hablar. No me importaba en absoluto ese aspecto de la historia, pero claro, era solo el contexto que mantiene unido el resto. Lo que realmente me impresionó fueron algunas escenas cerca del final. Vemos las dos caras de la moneda cuando Miranda le da a Andy algunos vistazos a su vida. En lugar de ser moralizantes, transmiten una honestidad tan impactante que resulta imposible apartar la mirada. El discurso azul celeste, obviamente, pero ya lo hemos comentado. Permítanme mencionar algunos otros ejemplos.
La escena de la escalera, cuando Andy, vestida de pies a cabeza con un estilo deslumbrante, camina por las oficinas de Runway y todos se giran para mirarla. No hay diálogo, solo Ella Fitzgerald en la banda sonora y el lenguaje visual de la transformación. Son 3 segundos que lo dicen todo sobre cómo ha cambiado Andy, y lo hacen sin una sola palabra. La crítica más común, y es válida, es que los personajes masculinos resultan superficiales. El novio de Andy, Nate, interpretado por Adrian Grenier, funciona principalmente como un símbolo de la vida que ella deja atrás, en lugar de como una persona con profundidad. Su papel principal es sentirse abandonado y ser visualmente atractivo, y el guión no le da mucho más que eso. Cuando su relación se desmorona, se supone que debemos sentir el impacto de la transformación de Andy, pero debido a la falta de desarrollo del personaje de Nate, la pérdida no se siente con la fuerza que podría. De manera similar, el ritmo de la película se vuelve algo irregular en su segundo acto. Hay un tramo en la mitad donde la transformación de Andy ocurre casi con demasiada fluidez. Los montajes de competencia se acumulan y el costo personal del que se nos ha hablado no se siente lo suficientemente visceral hasta que la secuencia de París lo intensifica todo de nuevo. Y se podría argumentar que la película le da un respiro a Andy al final. Después de todo lo que aprende, después de todo en lo que participa, la traición de Emily, el marginamiento de Nate, los momentos de crueldad que absorbe y ocasionalmente refleja, su ajuste de cuentas moral llega de forma rápida y limpia. Toma su decisión, tira el teléfono y se marcha hacia un nuevo futuro. La verdadera transformación es más compleja que eso. La película insinúa el caos, pero no se sumerge por completo en él. La escena de la habitación del hotel en París, Miranda sin su armadura, dura apenas 90 segundos. Meryl Streep no actúa, sino que la habita. Sientes que estás presenciando algo íntimo, algo real, que recontextualiza todo lo que has visto antes. Y el final, la decisión final que toma Andy y la última mirada que Miranda le dedica en la ventanilla del coche, de la que hablaremos en un momento. Las interpretaciones nos impulsan a través de las primeras partes y nos llevan al desenlace sin ningún problema. Meryl Streep está absolutamente brillante en el papel principal. Hace que Miranda sea mucho más compleja de lo que parece desde el principio. En manos menos hábiles, las escenas finales no habrían resultado creíbles porque no nos habría importado el personaje. Mientras tanto, Anne Hathaway se defiende bien y consigue que nos preocupemos por Andy, lo que hace que todo el viaje valga la pena. Los 2 protagonistas están rodeados de un excelente reparto Siam. La película está protagonizada por Anne Hathaway como Andrea Andy Sachs, una joven recién graduada en periodismo que consigue un trabajo como segunda asistente de Miranda Priestly, la mujer más poderosa y temida de la industria de la moda. Miranda es interpretada por Meryl Streep, en la que muchos consideran una de las actuaciones más icónicas del siglo XXI. Y luego están Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel y Adrian Grenier como Nate, un elenco que da vida al mundo de la revista Runway de una manera que resulta a la vez inspiradora y aterradora. Hablemos de cómo se desarrolla esta historia y por qué es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Andy Sachs llega a Nueva York con un título en periodismo, el sueño de escribir para una publicación prestigiosa y esa confianza idealista que solo alguien que aún no ha sido aplastado por la realidad puede tener. Es inteligente, es divertida, cree sinceramente que el talento y el trabajo duro son suficientes. Entonces entra en Elias Clark, la editorial que publica la revista Runway, la publicación de moda más prestigiosa del mundo, y solicita el puesto de segunda asistente de Miranda Priestly.
Y aquí está lo genial de esta situación. Andy no quiere el trabajo. En realidad, no es una experta en moda, apenas sabe quién es Miranda. Solicita el puesto casi por impulso, pensando que 1 millón de chicas matarían por este trabajo y que tal vez ella también debería. Lo que aún no entiende es que el trabajo no es un trampolín, es una prueba de fuego. Miranda Priestley no es una jefa, es una fuerza de la naturaleza. Habla en susurros que resuenan como tormentas. Exige lo imposible no porque sea cruel, bueno, no solo porque sea cruel, sino porque ha construido todo un imperio sobre la base de que la excelencia no admite excusas. Espera que brille el sol porque necesita usar gafas de sol y de alguna manera así es. Las primeras semanas de Andy son un desastre. Aparece con suéteres anticuados, mientras todos a su alrededor parecen recién salidos de una pasarela. Literalmente. No sabe distinguir entre azul cerúleo y turquesa. Se ríe en el momento menos oportuno. Y en la escena inicial más definitoria de la película, Andy se ríe entre dientes durante una conversación sobre cinturones y Miranda se vuelve hacia ella con una mirada que podría congelar el fuego y pronuncia uno de los mejores monólogos del cine. ¿Ya saben cuál? El discurso del suéter azul cerúleo. Miranda explica, con una precisión devastadora, que el suéter azul abultado que Andy cree haber elegido ella misma, en realidad fue decidido por ella, por la industria de la moda, por los editores, por los diseñadores, por las decisiones que se filtraron desde los niveles más altos de la cultura creativa hasta la sección de ofertas donde Andy lo encontró. Es un discurso sobre la influencia, sobre cómo nada existe en el vacío, sobre cómo descartar el mundo de la moda como superficial es en sí mismo un acto superficial. Este es el punto de inflexión de toda la película, porque a partir de este momento, Andy decide tomarse el trabajo en serio. Se transforma física, sí, pero más importante aún, mentalmente. Empieza a aprender el lenguaje de la moda. Empieza a anticiparse a las necesidades de Miranda, incluso antes de que ella sepa que las tiene. Deja de ser una extraña y empieza a convertirse en una figura clave. Nigel, interpretado con magnífica calidez y un ingenio sutil por Stanley Tucci, se convierte en su guía en esta transformación. La acoge bajo su protección, la viste, la asesora y se convierte en lo más parecido a un aliado que tiene dentro del edificio. Pero Nigel también encarna una de las subtramas más desgarradoras de la película. Un hombre que lo ha dado todo por Miranda y por Runway, y que está a punto de descubrir el verdadero valor de ese sacrificio. A medida que Andy mejora en su trabajo, a medida que empieza a obrar milagros, como conseguir el manuscrito inédito del próximo libro de Harry Potter para las hijas de Miranda, o sobrevivir al caos de la semana de la moda, algo más empieza a cambiar. El trabajo que se suponía temporal empieza a consumirla. Los amigos y el novio que debían ser su apoyo comienzan a alejarse, y Miranda, la persona a la que Andy debía proteger, empieza a parecer menos un monstruo y más algo completamente distinto. Miranda Priestley es, sin duda, uno de los mejores personajes del cine moderno. Y aquí está lo que muchos pasan por alto. No es una villana, es un espejo. Meryl Streep lo entendió tan profundamente que tomó una decisión radical. Nunca alza la voz, ni una sola vez. En un papel que fácilmente podría haberse convertido en una caricatura exagerada de jefa infernal, Streep optó por los susurros, optó por la quietud, optó por la aterradora calma de alguien que sabe que es la persona más poderosa en cualquier lugar al que entra y por lo tanto no tiene nada que demostrar gritando. La genialidad de Miranda reside en su seguridad. No pide las cosas, las afirma,
como si el universo fuera necio al contradecirla. Y la película, lenta y cuidadosamente, revela el precio de esa seguridad. Vemos cómo su matrimonio se desmorona. Vemos a sus hijas, dos gemelas que la adoran, esperando a una madre siempre a punto de sufrir una crisis. Vemos en una escena extraordinaria a Miranda sin su armadura, con el pelo suelto, el rostro cansado, la voz inesperadamente humana, sentada en una habitación de hotel después de que su marido le haya dicho que quiere el divorcio. En ese momento, Streep hace algo extraordinario. Sin una sola palabra de diálogo que lo explique, nos muestra toda la tragedia de Miranda Priestly. Esta mujer construyó un imperio, sobrevivió a todas las batallas que la industria le lanzó, como mujer, como alguien a quien el mundo subestimó constantemente. Y en el proceso de ganar, perdió aquello que no se podía ganar luchando más. Es devastador. Y a la mañana siguiente sale de esa habitación de hotel con toda su armadura y nadie a su alrededor lo sabe. Andy Sachs es nuestro punto de entrada a este mundo y Anne Hathaway lleva la película con maestría. Lo que hace interesante a Andy es que no es simplemente una buena persona que aprende a plantar cara a un sistema injusto. Es una buena persona que se convierte en cómplice de ese sistema y durante un tiempo lo disfruta. Disfruta del poder, disfruta de ser excelente en algo, disfruta del reconocimiento. La película es lo suficientemente honesta como para mostrarnos esto. Cuando Andy traiciona a Emily, su compañera asistente, que ha trabajado durante meses para ganarse el viaje a la Semana de la Moda de París, al aceptar la oferta de Miranda para ocupar su lugar, Andy no lo hace con crueldad. Lo hace con la silenciosa y eficiente crueldad de alguien que ha aprendido a pensar como Miranda. Y ese es el verdadero horror de la película. No que el mundo de la moda corrompiera a Andy de la noche a la mañana, sino que ocurriera lenta, bellamente y con la plena cooperación de Andy. Emily Blunt, como Emily Charlton, es una obra maestra de sincronización cómica y una profundidad inesperada. Al principio, Emily parece una antagonista snob, mordaz, desdeñosa y obsesionada con la moda, hasta un punto que resulta absurdo. Pero Blunt le otorga una humanidad que te sorprende. Emily se ha esforzado muchísimo por esta vida. París no es solo un viaje para ella, sino la confirmación de todo lo que ha sacrificado. Cuando Andy ocupa su lugar, se nota. Blunt se asegura de que lo sientas. Y Nigel, el Nigel de Stanley Tucci, es quizás el personaje más conmovedor de toda la película. Es un verdadero creyente. Lo ha dado todo por Miranda y Runway, su juventud, su vida social, sus ambiciones, y lo hace no por miedo, sino por un amor genuino hacia lo mejor que la moda puede ser. Y cuando Miranda lo ignora por una oportunidad que podría cambiar su carrera, traicionando una promesa que le hizo para proteger su propio puesto, Nigel lo acepta con una elegancia casi insoportable. Dice algo sutilmente devastador. ¿No lo sabías? Eso es lo que hacemos. No se refiere a Miranda. Se refiere a lo que este mundo exige. Das y recibe. En lugar de reciclar la fórmula de su predecesora o recurrir a la nostalgia, el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, que regresan a la saga, dan un giro hacia una historia impulsada por las métricas y el dinamismo de los medios digitales. El mayor acierto de la primera entrega fue la química entre sus actores, y los mejores de aquel reparto regresan. Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, sigue siendo una fuerza magnética como editora jefa de la revista Runway, que aún dirige el universo de la moda, o al menos lo intenta, mientras Internet, los departamentos de recursos humanos y el caos general acaparan toda la atención. Las reglas han cambiado, pero su mirada icónica permanece intacta. Streep ofrece una actuación brillante, tan divertida como formidable, repleta de frases memorables y una presencia imponente en pantalla.
Ahora profundicemos, porque El Diablo Viste de Prada ofrece algo mucho más interesante de lo que se le reconoce cuando se la etiqueta como una comedia de moda. La película trata fundamentalmente sobre el precio de la ambición y se niega a moralizar al respecto. No afirma que la ambición sea mala. No sugiere que Miranda se equivoque al exigir la excelencia. Simplemente te muestra el precio de la excelencia y te permite decidir si vale la pena pagarlo. Existe una fascinante estructura paralela que recorre la película entre Miranda y Andy. Ambas son mujeres en un mundo que no las toma en serio. Ambas tienen que luchar más que cualquier hombre en su misma posición. La película sugiere, sutilmente pero de forma inequívoca, que Miranda no se volvió fría y exigente por ser mala persona. Se volvió así porque el mundo en el que se desenvolvía se lo exigía. Ella representa la supervivencia tras décadas en primera línea, y Andy, al seguir el camino de Miranda, corre el riesgo de convertirse en la próxima Miranda. Es un ciclo, no una historia de origen de un villano, sino una historia de un sistema. También hay algo sutilmente brillante en el tratamiento que la película da a la moda. Comienza burlándose del mundo de la moda. A través de los ojos de Andy es superficial, frívolo, absurdo, pero al final comprendemos lo que entienden personas como Nigel y Miranda, que la ropa es comunicación, que la forma en que nos presentamos es lenguaje. La moda en su máxima expresión es arte. La película se toma la moda en serio de una manera que las expectativas del género no esperarían, y esa subversión es parte de lo que la hace memorable. Andy Sachs, Anne Hathaway, experimenta la evolución más interesante de la película. Ahora, convertida en una periodista galardonada, ha cambiado una crisis de ambición por una confrontación más compleja con su relevancia. Hathaway recupera el encanto natural que definió su papel original, siendo una vez más el pilar emocional de la secuela de principio a fin. En Dior, Emily Charlton, Emily Blunt, se ha convertido en una figura mucho más influyente, una alta ejecutiva cuyo humor irónico oculta una comprensión profunda de cómo el poder se mueve ahora en el mundo de la moda. Es tremendamente entretenida, pero de una manera sutil y discreta, que resulta totalmente actual. El tipo de película que tiene una audiencia mediática incorporada, las revistas femeninas, que la recibirá con la misma falta de escrutinio con la que tratan cada lanzamiento de un nuevo producto de belleza. El Diablo Viste de Prada es un título ingenioso que se acerca a ser una película ingeniosa. Está adaptada por Aline Brosh McKenna de la novela Chick Lit de Lauren Weisberger, y dado que Weisberger pasó un tiempo trabajando en la edición estadounidense de Vogue como asistente de la editora Anna Wintour, no tenemos que buscar muy lejos para encontrar su inspiración. Anne Hathaway interpreta al alter ego melindroso de Weisberger, una becaria barra novata en una revista de moda no muy alejada de Vogue. Y Meryl Streep también está claramente inspirada en la formidable editora de la Biblia de la moda, a quien no apodan Nuclear Wintour por nada, una mujer cuyas declaraciones, con su característico peinado, impulsan o destruyen carreras tanto dentro de la revista como en el mundo de los grandes diseñadores. Hasta ahora, todo es escalofriante. La que mejor se lleva la palma es Emily Blunt, interpretando a la estirada inglesa que protege a su jefa. El discurso del suéter azul celeste, del que ya hablamos, es el motor de este tema. Nada de lo que te pones es pura elección tuya. Todo existe dentro de una red de decisiones culturales tomadas por personas que nunca has conocido. Miranda no le está dando lecciones de moda a Andy, sino que le está enseñando cómo funciona realmente el poder. Invisible, acumulativo, ineludible. Y luego está la secuencia de París,
la llegada de Andy a la cima del mundo de la moda, que funciona casi como un cuento de hadas. Está en la ciudad más hermosa del mundo, luciendo la ropa más deslumbrante, rodeada de glamour, y está completamente sola. Su relación se desmorona por mensaje de texto. Su mejor amiga ha dejado de llamarla, ha alcanzado el sueño y ha descubierto que el sueño no pregunta cómo estás. Sinceramente, esta es una historia muy conocida. Tenemos a la novata ingenua y a la mentora poderosa que lo ha visto todo y exige la perfección. Pero eso no impide que simpaticemos con Andy. Como alguien que ha conseguido un nuevo trabajo recientemente, sentí lástima por Andy, ya que parecía haber recibido muy poca capacitación. Era fácil desear que se las arreglara y empezar a impresionar a su nuevo y exigente jefe. Claro que también vemos la otra cara de la moneda, ya que sus amigos se cansan de sus constantes cambios de planes laborales. Y esto afecta especialmente su relación con su novio. Como dije, es una historia conocida. El resultado fue que deseaba que Andy encontrara la manera de equilibrar su vida personal y su nuevo trabajo. El personaje es muy simpático y fácil de apoyar, lo que nos ayuda a sobrellevar la historia. Esto era importante para mí, ya que soy hombre. ¿Moda? Ni hablar. No me importaba en absoluto ese aspecto de la historia, pero claro, era solo el contexto que mantiene unido el resto. Lo que realmente me impresionó fueron algunas escenas cerca del final. Vemos las dos caras de la moneda cuando Miranda le da a Andy algunos vistazos a su vida. En lugar de ser moralizantes, transmiten una honestidad tan impactante que resulta imposible apartar la mirada. El discurso azul celeste, obviamente, pero ya lo hemos comentado. Permítanme mencionar algunos otros ejemplos. La escena de la escalera, cuando Andy, vestida de pies a cabeza con un estilo deslumbrante, camina por las oficinas de Runway y todos se giran para mirarla. No hay diálogo, solo Ella Fitzgerald en la banda sonora y el lenguaje visual de la transformación. Son 3 segundos que lo dicen todo sobre cómo ha cambiado Andy, y lo hacen sin una sola palabra. La crítica más común, y es válida, es que los personajes masculinos resultan superficiales. El novio de Andy, Nate, interpretado por Adrian Grenier, funciona principalmente como un símbolo de la vida que ella deja atrás, en lugar de como una persona con profundidad. Su papel principal es sentirse abandonado y ser visualmente atractivo, y el guión no le da mucho más que eso. Cuando su relación se desmorona, se supone que debemos sentir el impacto de la transformación de Andy, pero debido a la falta de desarrollo del personaje de Nate, la pérdida no se siente con la fuerza que podría. De manera similar, el ritmo de la película se vuelve algo irregular en su segundo acto. Hay un tramo en la mitad donde la transformación de Andy ocurre casi con demasiada fluidez. Los montajes de competencia se acumulan y el costo personal del que se nos ha hablado no se siente lo suficientemente visceral hasta que la secuencia de París lo intensifica todo de nuevo. Y se podría argumentar que la película le da un respiro a Andy al final. Después de todo lo que aprende, después de todo en lo que participa, la traición de Emily, el marginamiento de Nate, los momentos de crueldad que absorbe y ocasionalmente refleja, su ajuste de cuentas moral llega de forma rápida y limpia. Toma su decisión, tira el teléfono y se marcha hacia un nuevo futuro. La verdadera transformación es más compleja que eso. La película insinúa el caos, pero no se sumerge por completo en él. La escena de la habitación del hotel en París, Miranda sin su armadura, dura apenas 90 segundos. Meryl Streep no actúa, sino que la habita. Sientes que estás presenciando algo íntimo, algo real, que recontextualiza todo lo que has visto antes. Y el final, la decisión final que toma Andy y la última mirada que Miranda le dedica en la ventanilla del coche, de la que hablaremos en un momento.
Las interpretaciones nos impulsan a través de las primeras partes y nos llevan al desenlace sin ningún problema. Meryl Streep está absolutamente brillante en el papel principal. Hace que Miranda sea mucho más compleja de lo que parece desde el principio. En manos menos hábiles, las escenas finales no habrían resultado creíbles porque no nos habría importado el personaje. Mientras tanto, Anne Hathaway se defiende bien y consigue que nos preocupemos por Andy, lo que hace que todo el viaje valga la pena. Los dos protagonistas están rodeados de un excelente reparto Siam. El que se desenvolvía se lo exigía. Ella representa la supervivencia tras décadas en primera línea, y Andy, al seguir el camino de Miranda, corre el riesgo de convertirse en la próxima Miranda. Es un ciclo, no una historia de origen de un villano, sino una historia de un sistema. También hay algo sutilmente brillante en el tratamiento que la película da a la moda. Comienza burlándose del mundo de la moda. A través de los ojos de Andy es superficial, frívolo, absurdo, pero al final comprendemos lo que entienden personas como Nigel y Miranda, que la ropa es comunicación, que la forma en que nos presentamos es lenguaje. La moda en su máxima expresión es arte. La película se toma la moda en serio de una manera que las expectativas del género no esperarían, y esa subversión es parte de lo que la hace memorable. Andy Sachs, Anne Hathaway, experimenta la evolución más interesante de la película. Ahora, convertida en una periodista galardonada, ha cambiado una crisis de ambición por una confrontación más compleja con su relevancia. Hathaway recupera el encanto natural que definió su papel original, siendo una vez más el pilar emocional de la secuela de principio a fin. En Dior, Emily Charlton, Emily Blunt, se ha convertido en una figura mucho más influyente, una alta ejecutiva cuyo humor irónico oculta una comprensión profunda de cómo el poder se mueve ahora en el mundo de la moda. Es tremendamente entretenida, pero de una manera sutil y discreta, que resulta totalmente actual. El tipo de película que tiene una audiencia mediática incorporada, las revistas femeninas, que la recibirá con la misma falta de escrutinio con la que tratan cada lanzamiento de un nuevo producto de belleza. El Diablo viste de Prada es un título ingenioso que se acerca a ser una película ingeniosa. Está adaptada por Aline Brosh McKenna de la novela Chick Lit de Lauren Weisberger, y dado que Weisberger pasó un tiempo trabajando en la edición estadounidense de Vogue como asistente de la editora Anna Wintour, no tenemos que buscar muy lejos para encontrar su inspiración. Anne Hathaway interpreta al alter ego melindroso de Weisberger, una becaria novata en una revista de moda no muy alejada de Vogue. Y Meryl Streep también está claramente inspirada en la formidable editora de la Biblia de la moda, a quien no apodan Nuclear Wintour por nada, una mujer cuyas declaraciones, con su característico peinado, impulsan o destruyen carreras tanto dentro de la revista como en el mundo de los grandes diseñadores. Hasta ahora, todo es escalofriante. La que mejor se lleva la palma es Emily Blunt, interpretando a la estirada inglesa que protege a su jefa. El discurso del suéter azul celeste, del que ya hablamos, es el motor de este tema. Nada de lo que te pones es pura elección tuya. Todo existe dentro de una red de decisiones culturales tomadas por personas que nunca has conocido. Miranda no le está dando lecciones de moda a Andy, sino que le está enseñando cómo funciona realmente el poder. Invisible, acumulativo, ineludible. Y luego está la secuencia de París, la llegada de Andy a la cima del mundo de la moda, que funciona casi como un cuento de hadas. Está en la ciudad más hermosa del mundo, luciendo la ropa más deslumbrante, rodeada de glamour. Y está completamente sola. Su relación se desmorona por mensaje de texto. Su mejor amiga ha dejado de llamarla.
ha alcanzado el sueño y ha descubierto que el sueño no pregunta cómo estás. Sinceramente, esta es una historia muy conocida. Tenemos a la novata ingenua y a la mentora poderosa que lo ha visto todo y exige la perfección. Pero eso no impide que simpaticemos con Andy. Como alguien que ha conseguido un nuevo trabajo recientemente, sentí lástima por Andy, ya que parecía haber recibido muy poca capacitación. Era fácil desear que se las arreglara y empezara a impresionar a su nuevo y exigente jefe. Claro que también vemos la otra cara de la moneda, ya que sus amigos se cansan de sus constantes cambios de planes laborales. Y esto afecta especialmente su relación con su novio. Como dije, es una historia conocida. El resultado fue que deseaba que Andy encontrara la manera de equilibrar su vida personal y su nuevo trabajo. El personaje es muy simpático y fácil de apoyar, lo que nos ayuda a sobrellevar la historia. Esto era importante para mí, ya que soy hombre. ¿Moda? Ni hablar. No me importaba en absoluto ese aspecto de la historia, pero claro, era solo el contexto que mantiene unido el resto. Lo que realmente me impresionó fueron algunas escenas cerca del final. Vemos las dos caras de la moneda cuando Miranda le da a Andy algunos vistazos a su vida. En lugar de ser moralizantes, transmiten una honestidad tan impactante que resulta imposible apartar la mirada. El discurso azul celeste, obviamente, pero ya lo hemos comentado. Permítanme mencionar algunos otros ejemplos. La escena de la escalera, cuando Andy, vestida de pies a cabeza con un estilo deslumbrante, camina por las oficinas de Runway y todos se giran para mirarla. No hay diálogo, solo Ella Fitzgerald en la banda sonora y el lenguaje visual de la transformación. Son 3 segundos que lo dicen todo sobre cómo ha cambiado Andy, y lo hacen sin una sola palabra. La crítica más común, y es válida, es que los personajes masculinos resultan superficiales. El novio de Andy, Nate, interpretado por Adrian Grenier, funciona principalmente como un símbolo de la vida que ella deja atrás, en lugar de como una persona con profundidad. Su papel principal es sentirse abandonado y ser visualmente atractivo, y el guión no le da mucho más que eso. Cuando su relación se desmorona, se supone que debemos sentir el impacto de la transformación de Andy, pero debido a la falta de desarrollo del personaje de Nate, la pérdida no se siente con la fuerza que podría. De manera similar, el ritmo de la película se vuelve algo irregular en su segundo acto. Hay un tramo en la mitad donde la transformación de Andy ocurre casi con demasiada fluidez. Los montajes de competencia se acumulan y el costo personal del que se nos ha hablado no se siente lo suficientemente visceral hasta que la secuencia de París lo intensifica todo de nuevo. Y se podría argumentar que la película le da un respiro a Andy al final. Después de todo lo que aprende, después de todo en lo que participa, la traición de Emily, el marginamiento de Nate, los momentos de crueldad que absorbe y ocasionalmente refleja, su ajuste de cuentas moral llega de forma rápida y limpia. Toma su decisión, tira el teléfono y se marcha hacia un nuevo futuro. La verdadera transformación es más compleja que eso. La película insinúa el caos, pero no se sumerge por completo en él. La escena de la habitación del hotel en París, Miranda sin su armadura, dura apenas 90 segundos. Meryl Streep no actúa, sino que la habita. Sientes que estás presenciando algo íntimo, algo real, que recontextualiza todo lo que has visto antes. Y el final, la decisión final que toma Andy y la última mirada que Miranda le dedica en la ventanilla del coche, de la que hablaremos en un momento. Las interpretaciones nos impulsan a través de las primeras partes y nos llevan al desenlace sin ningún problema. Meryl Streep está absolutamente brillante en el papel principal. Hace que Miranda sea mucho más compleja de lo que parece desde el principio. En manos menos hábiles,
Las escenas finales no habrían resultado creíbles porque no nos habría importado el personaje. Mientras tanto, Anne Hathaway se defiende bien y consigue que nos preocupemos por Andy, lo que hace que todo el viaje valga la pena. Los dos protagonistas están rodeados de un excelente reparto Seom.